Un fin de año a propuesta del Gobierno Nacional con fuertes reformas que tienen que ver con lo económico, las reformas que se necesita desde el Estado. La laboral, ya sabemos, la previsional y la tributaria conforman eso que el presidente de la República enunció hace semanas ya en el Centro Cultural Kirchner. Reforma tributaria, de cómo nos va a afectar, porque ¿por qué quiere el gobierno? Sería una pregunta, pero usted se viene preguntando, ¿y cómo nos va a afectar a nosotros? Bueno, tenemos un especialista hace rato en materia económica, pero desde que es un Nobel papá, el hombre se dedica como corresponde al pibe, y entonces de vez en cuando está con nosotros, como hoy le estamos pasando factura a Horacio Ojeda. ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Bastián te ha dado tiempo para estar hoy acá. Me da todos los tiempos necesarios. Está muy bien que así sea. Más que el tiempo que me absorbe, es más el tiempo que yo quiero estar en casa, obviamente, entonces. ¿Y cuánta razón que tiene? Bueno, reforma tributaria, mi estimado. La reforma tributaria es una... A ver, los cambios que se están produciendo en todas las áreas de la economía en la Argentina son particularmente reformas que no son puntuales, no son específicas. Es decir, no es que se está modificando una ley que afecta, una ley tributaria que afecta a un sector específico, sino que se están dando tanto la reforma tributaria, la reforma previsional, reforma laboral, son reformas que afectan a toda la economía en su conjunto. Es decir, es algo que cambia radicalmente, diría yo, el modelo económico argentino y nos afecta indirectamente a todos. Son reformas que no se pueden dar sin que haya, en cierta manera, un consenso un poco más amplio. Entonces, yo creo que es importante preguntarse por qué se vienen dando estas reformas. Ninguna reforma, está claro, de esta naturaleza que afecta a toda la economía en su conjunto se da de forma aislada, sin tener en cuenta el contexto político, me parece a mí. Entonces, trataremos de vincular, si quiere, el contexto político argentino en sí y la macroeconomía mundial, que es, en cierta manera, para poder ponerle un marco, con un contexto a esta reforma, es necesario tocar estos dos puntos. Primero, desde el punto de vista político, Argentina ha elegido un gobierno distinto en 2015, con un sesgo político y económico distinto, que tiene por ahí un aire un poco mucho más liberal. De pronto hasta 2015 la idea era tener una economía más cerrada, que esté más pensando en fomentar el mercado interno, en hacer crecer el consumo interno, es decir, se concentra más en las cuestiones internas, es decir, el desarrollo económico está más puesto en las cuestiones internas de la economía, y el contexto internacional por ahí, si bien afecta, no es la prioridad, porque en cierta manera es una economía más cerrada, más protegida, más hacia lo que se conoce como proteccionismo, digamos. Y ahora tenemos un gobierno que es muchísimo más liberal, digamos, se vienen dando reformas permanentes en cuanto a la política de comercio internacional, se puede importar con mucha más facilidad, se puede exportar en teoría con mucha más facilidad, después que te lo compre o no el mundo es otra cosa, pero se puede exportar ya con libertad, sin restricciones, las importaciones también. Es decir, hay una tendencia, que es una decisión política, insisto, del pueblo argentino, de ser más liberal, de estar más propensos al mundo. Mirá, yo quiero comerciar, quiero comprarte lo que vos me puedas vender y que sea más eficiente, y yo te quiero vender en lo que soy, en lo que me especializo, digamos. Esencialmente, Argentina le va a comprar al mundo todo lo que el mundo pueda ofrecerse lo más barato, y Argentina le va a vender al mundo en lo que seamos más fuerte, que en principio es el sector primario, el agropecuario, el sector primario. Esta decisión política de dejar al mundo, de abrirnos al mundo, de abrir la economía y ver, en cierta manera, hace que tengamos que mirar con más atención lo que pasa en el mundo. Y ahí es donde yo creo que se puede enmarcar la reforma tributaria. ¿Qué pasa en materia tributaria en el mundo? La principal economía del mundo, que es Estados Unidos, está proponiendo y está muy cerca de lograr una reforma tributaria hacia la baja. Es decir, el impuesto a la renta en Estados Unidos, que es el 35%, el 60% más caro que todos los países miembros de la OCDE, está reduciendo el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, el equivalente al impuesto a las ganancias de Argentina, de un 35 a un 15%. Es decir, la principal economía del mundo se está moviendo hacia la baja en la presión tributaria hacia las empresas. Eso hace que obviamente el resto del mundo, la principal economía hace eso, el resto no puede obviarlo.
De hecho, en Europa pasa algo similar. Emmanuel Macron gana la presidencia de Francia proponiendo una reforma tributaria hacia la baja. En el Reino Unido, luego del Brexit, también tiene una reforma tributaria hacia la baja. Europa en sí se está moviendo hacia la baja. Después de varios años de crisis en toda Europa, la tributación en sí se está moviendo hacia la baja. Y como Argentina ahora, en sí en ningún momento podés obviar eso. Pero hay que decir que son economías de primer mundo, economías industrializadas, de grandes volúmenes, que tienen diferentes situaciones fiscales, tributarias y con un déficit diferente al nuestro, ¿no? Las condiciones son completamente distintas entre las principales economías y las economías subdesarrolladas. Pero no obstante eso, un país que si Argentina hubiera estado cerrada al mundo, hubiera estado más concentrada en lo que pase efectivamente en el mercado interno, por ahí esta reforma podía obviarse por un tiempo más, hasta de alguna manera recomponer la economía argentina. Ahora, como directamente estamos abiertos al mundo, es decir, Estados Unidos, por más que sea que tenga una economía completamente distinta y que sea una primera potencia, y nosotros somos una economía en desarrollo, independientemente de eso, con la política, por eso pusimos primero el contexto político, con la decisión política del presidente de tener abierta la frontera hace que te pegue de lleno, porque si Estados Unidos produce, por ejemplo, tecnología más barata, celulares más baratos, y vos no tenés protegido esa industria, que de hecho no hay protección y cada vez se sancionan más normas, leyes que tienden a abrir el mercado de la tecnología. Entonces, si Estados Unidos baja la tributación y por eso produce, por ejemplo, celulares más baratos, implícitamente, si es que no tenés una economía protegida en la Argentina, como lo estaba, y decidís abrirlo, te va a pegar. Y entonces, por eso la vinculación, en cierta manera, de la decisión política de abrir la economía y lo que pasa en el resto del mundo. Después de esto, que sirve como manera introductoria, porque está haciendo un análisis muy fino de la realidad económica del mundo, el tema de la reforma previsional, el tema de la reforma fiscal, y la que vamos a meternos de lleno, que es la tributaria, no tiene otro interés de parte del gobierno nacional, es de hacer buena caja, porque tiene grandes compromisos, sobre todo para enfrentar un volumen de déficit increíble. Sí, en ese sentido, por ahí las reformas están un poco... A ver, en forma explícita, la reforma tributaria tiene como objetivo hacer más tentador las inversiones en Argentina, porque reducir la presión tributaria es que de pronto sea más fácil invertir acá. Sí, seducir un poquito. Seducir un poquitito más. El resto del mundo está seduciendo, nosotros también tenemos que seducir. Ahora, el problema es que esto todo, enmarcado ya en la política económica argentina en sí, hace que no sea del todo claro el mensaje, porque si bien Argentina se está endeudando mucho, está pagando cada vez más intereses, el déficit fiscal no baja el déficit fiscal, sino que sigue subiendo. Cada vez vamos a tener una cuenta de intereses más alta, por lo tanto, cada vez vamos a tener que ajustar o ser mucho más eficiente en la recaudación, o cada vez vamos a tener que ajustar más los gastos para poder cubrir el incremento que se viene dando consistentemente desde 2016 en adelante, que es la elevación del endeudamiento y por consecuencia la elevación de la cuenta de intereses. Entonces, esta reforma tributaria, previsional, en cierta manera, todo no deja de ser un poco confusa, porque, a ver, si nosotros estamos aumentando el endeudamiento, por lo tanto tengo cada vez más intereses que pagar, y a su vez voy a hacer una reforma tributaria que va a tender hacia la baja los impuestos, cada vez voy a recaudar menos, no es muy difícil presuponer que en algún momento voy a tener que ajustar y en algún lugar lo voy a ajustar. Ahí es donde por ahí se complementa un poco lo que es la reforma laboral y la reforma previsional. El gobierno busca hacer buena caja, tener entendimiento con las provincias, que el tributo se quede en órbitas del Tesoro Nacional, podemos ir por varios costados. ¿Cómo va a impactar entre nosotros esto de la reforma? Bueno, lo primero que vale la pena destacar acá es que la reforma no es inmediata, no es que, si bien en caso de conseguirse todos los consensos y se logre aprobar y entre en vigencia a partir de 2018, el duro impacto no va a tener en 2018, sino que va a ser una reforma paulatina, 2018, ¿Gradualismo 19, 20, que se dice ahora? El gradualismo, exactamente. Es decir, se va a ir reduciendo paulatinamente. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que todavía está en 35%, se va a reducir a un 25% para las empresas que no distribuyan utilidades. Se va a reducir a un 25%, pero recién va a llegar a ese 25%
en 2021, con lo cual en 5 años se va a ir reduciendo y la mayoría de los impuestos hay una tendencia a la baja, pero en el largo plazo. En el corto plazo yo creo que las empresas no van a sentir el impacto de pronto. Sin embargo, lo que sí se puede ya prever en la reforma es que no a todos por los impuestos que se están modificando, no a todos los sectores le va a pegar de la misma manera. Por ejemplo, ¿qué impuestos se están reduciendo? En el blanqueo, en el blanqueo se redujo, se elimina en 2019 el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es un impuesto de clase media, aquel que tiene departamentos, que tiene automóviles, que tiene algún capital intermedio, no como para ser capitalista y pagar tasas de empresas, pero que sí tiene un determinado patrimonio. Si bien obviamente a la clase más alta también tiene bienes personales, pero no es el más duro de los impuestos. Se reduce el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los créditos y los débitos, que si es una promesa de bajarlo, todavía no se elimina, pero ya se puede llegar a tomar, las empresas ya pueden tomar el impuesto a los créditos y los débitos como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. El impuesto a la ganancia mínima presunta se va a eliminar, también es un impuesto a las empresas. Todos estos impuestos son impuestos del comercio y del capital. Los impuestos al consumo no se están tocando. El IVA, que es el principal impuesto al consumo, no se está tocando prácticamente. ¿Y ni se piensa tocar? Ahora hay una pequeña reforma, algunas cosas, pero muy poco. En sí no se baja, no se reduce. Entonces, si los impuestos al consumo no se reducen, los que pagan el impuesto al consumo de pleno, los que tienen mayor proporción de los impuestos que paga, es la clase más baja. Digamos, un trabajador de clase baja, el 100% de su ingreso lo gasta. Si ahorra muy poquito y lo termina gastando en el corto plazo. Es todo gasto, porque la propensión marginal al ahorro es muy baja porque no tiene. Todo tiene propensión marginal al consumo, consume todo. Entonces, los efectos que van a ser graduales, primeramente van a llegar a los que están de la mitad para arriba de la tabla. Sí, y a menos que, y por el sentido de las reformas, todavía no hay nada que llegue a favorecer a la clase baja de lleno. La reforma tributaria no solamente que no lo va a beneficiar, sino que hasta se puede decir que lo va a perjudicar en el corto plazo. La clase media para mí sale un poco equilibrada porque hay impuestos que desaparecen, como te digo, el impuesto a los bienes personales desaparecen, pero se suben otros impuestos como el famoso impuesto a la renta financiera. No es en sí a la renta financiera, el grueso de la actividad financiera que está puesto en las bolsas sigue exento. Se grava un poco lo que es la tendencia de plazo fijo, la tendencia de bonos y acciones, determinados bonos y acciones de empresas del exterior. Se grava eso, que es más o menos un impuesto de la clase media que está ahí. De todas maneras, Dan, me parece el tema para conversar. Estamos recién iniciando contigo este diálogo, así que supongo que de aquí a fin de año te vamos a tener varios jueves para seguir charlando sobre esto. ¿Te parece? Por supuesto, es algo que todavía no está definido, queda mucha tela por cortar y además después de que esto se ponga en práctica hay que ver cómo se pone en práctica, qué consecuencia tiene finalmente en las empresas. Gracias por venir, Horacio. Te esperamos el jueves o viernes que viene, ¿sí? Muchas gracias, Antonio.